Hola, hoy vamos a tener nuestra cuarta y última clase para el cuarto parcial de la materia de instrumentación y control automático. Mi nombre es César Castro. Vamos a resolver dos ejercicios, dos exámenes pasados ya, bastante importantes, así que tómenlo mucho en cuenta. Problema 1. Este problema es uno de los más, si no bien difíciles, de los más especiales, por así decirlo. No hemos visto ningún tipo de problema con tablas. El problema nos dice: los datos de la respuesta frecuencia para un sistema de lazo abierto, esto es la clave, son los siguientes: la velocidad angular, el régimen de amplitud y el desfase. Y nos van dando una serie de datos. Nos pide calcular inciso A. Si se ajusta con un controlador proporcional integral con tiempo integral igual a 0.4 minutos, ¿qué valor de Kc logrará un margen de fase de 45 grados? Nos dice. Inciso B. Si se usan los valores del inciso A, ¿cuál es el margen de ganancia? Y el inciso C. ¿Cuáles son los valores de ajuste si se aplica Ziegler-Nichols? Bueno, no nos dan más datos y procedamos a resolverlo. Antes vamos a explicar, esto es un sistema de lazo abierto. Ya sabemos, hemos visto en la parte teórica, pero vamos a recordar un poquito. Donde están entrando dos determinadas variables a un proceso. Es abierto porque no hay ningún tipo de conexión, ¿no? Está abierto aquí, abierto. Cuando nosotros aplicamos nuestro sistema de control, ya va a ser esto. Sigue siendo un sistema de lazo abierto, porque aquí está suelto y aquí está suelto. Aquí sí hay un sistema de realimentación, donde se introduce la ganancia del controlador, la ganancia de la válvula, del proceso y del medidor o transductor. Ya vamos a definir nuestros parámetros. Como nos dice tiempo integral, vamos a usar esta fórmula, ya sabemos, ¿no? Esta es la definición de la ganancia para un controlador proporcional integral. Vamos a asumir que el GB es 1, que la ganancia del medidor es 1 y que la ganancia del proceso es esta que está aquí, donde no conocemos el Kp ni el Tp. Pero para un tiempo cero nosotros vamos a asumir que Kp y Tp son la multiplicación del Gc por el Gb por el Gp por el Gm. Si se ajusta un controlador proporcional integral con tiempo integral 0.4 minutos, ¿qué valor de...? Ya nosotros recordamos la definición de margen de fase, que va a ser 180. Nos dan el dato de desfase, nos dan el dato del margen de fase de 45 grados. Entonces, como yo tengo este dato, voy a hallar el desfase, que va a ser 180 menos 45. Y mi desfase me sale 135, ¿ya? Pero nosotros sabemos siempre que esto se va a manejar con un signo negativo, ¿no ve? Entonces va a ser menos 135. Aquí es la clave de este problema. Buscamos el valor de 135 en nuestra tabla. No hay, pero está entre estos dos términos, entre menos 122 y menos 133. Hemos dicho que esto es menos, ¿no? Por definición teórica. Entonces voy a agarrar esos datos. Voy a agarrar estos datos de aquí. 5 y 10 y menos 122 y menos 173. Y entre estos dos valores, están mis valores con el que yo tengo que trabajar, según el dato que me da el problema. Es decir, con un desfase igual a menos 135. ¿Ya? Entonces yo hago mi fórmula de iteración, ¿no? De interpolación, mejor dicho. De interpolación, donde yo voy a hallar primero W, que es mi velocidad angular con la que me pide trabajar. Entonces, si yo hago eso, ya sabemos, ¿no? La interpolación va a ser el valor superior menos el que estamos buscando. Puede ser entre menos 122 menos 135
igual a el superior menos el inferior, ¿no ve? Aquí igual el superior menos el inferior. Y me sale este dato, este resultado de la velocidad angular. Lo mismo hago para hallar el régimen de amplitud. Lo mismo, hago mi interpolación y ya está. Ya tengo mi régimen de amplitud. Sale bien chiquitito, ¿no? Van a revisar los cálculos, por favor. Entonces ya sabemos cómo se llega a esta mi ecuación de régimen de amplitud, ya lo hemos definido. ¿Qué hago aquí? Voy a reemplazar inicialmente el tiempo integral, pero yo ya he hallado, ¿ve? Con ayuda de mi interpolación, el régimen de amplitud y una velocidad angular. Eso estoy reemplazando donde mi única incógnita es Kc. Con ese Kc ya tengo el resultado de menos 0.2418. Ese es mi resultado de Kc. Eso me pedían, había ya del Kc para un margen de fase de 45 grados. Ya. Si se usan los valores aquí, valores del inciso A, ¿cuál será el margen de ganancia? Nos dice. Nosotros conocemos que el margen de ganancia viene 1 sobre el régimen de amplitud. Nosotros hemos hallado un régimen de amplitud. El RA, con ayuda de nuestra tabla. Reemplazamos. Observamos que es extremadamente alto. Lo que podemos decir aquí, sí o sí, se necesita un controlador. Ya, nos vamos al inciso C. ¿Cuáles son los valores de ajuste según Ziegler-Nichols? Necesitamos conocer nuestra tablita. Esta es la tablita de Ziegler-Nichols, ya está en el texto del ingeniero y yo lo he sacado eso del libro de Coincidini. Ahí está. También, y pueden buscar también ahí en internet si es que es. Donde Kc, aquí está tiempo integral y el tiempo derivativo, ¿ya? Yo tengo que trabajar con esto, ¿no ve? Porque eso es lo que me está indicando el problema. Proporcional integral. Donde mi ganancia última, donde el Kc va a ser al Ku, significa ganancia última, sobre 2.2. ¿Ya? Y el tiempo integral va a ser el Pu sobre 2. Esto sería la ganancia útil o ganancia última. Y esto sería la pérdida útil o pérdida última. ¿Ya? Aquí están estos dos. Esto es lo que vamos a necesitar. Estos de aquí no están dentro de la tabla, ¿no? Lo que dentro de nuestra tablita están. Esto es el... Aquí el Kc es igual a Ku sobre 2. Y el tiempo integral es a Pu sobre 1.2. Pero estos dos términos, bueno, vienen por estas fórmulas. El Ku va a ser 1 sobre el régimen de amplitud. Y el Pu va a ser 2pi sobre la velocidad angular. ¿Ya? ¿Tenemos esos datos? Sí. Estamos trabajando con los datos que hemos obtenido de nuestra iteración. Tanto como el régimen de amplitud como la velocidad angular. Entonces ya voy a hallar un Ku. Y voy a hallar un Pu. Ganancia última y pérdida última. ¿Ya? Entonces, como es proporcional integral, simplemente reemplazo. Mi nuevo Kc va a ser 11.08 y mi tiempo integral va a ser 0.864. Esos serían los valores que me está pidiendo. ¿Ya? Con eso estaría resuelto este primer ejercicio. Problema número 2. Sea el siguiente sistema. Este es el ejercicio de este examen. Vamos a resolver ahora el examen del anterior semestre. ¿Ya? Es el ejercicio del anterior semestre. El primero, que valía 50%, si no me equivoco. Nos daban un controlador de temperatura para este intercambiador de calor. Donde aquí está todo nuestro sistema de control. Está en una entrada, una salida. ¿Ya? Pero no es necesario hacer balance, ¿no? En la anterior clase hemos hecho un ejercicio así de cero. Con el balance y toda la cosa. Aquí ya nos están dando la ecuación del proceso, nos daban en el examen. Nos están dando los datos para la válvula y nos están dando los datos para el transmisor. Que nos piden calcular. Calcular el margen de fase, margen de ganancia para un controlador proporcional con Kc igual a 5. Margen de ganancia y margen de fase para un proporcional integral
con KC igual a 5 y tiempo integral a 0.5. Y nos pide comparar la estabilidad de ambos controladores. ¿Ya? Solución. Vamos a empezar con nuestro controlador proporcional. No nos indica el método que podamos utilizar. Nosotros vamos a utilizar el que más fácil nos parezca en este caso. ¿Ya? Vamos a partir de la ecuación global que engloba todos los parámetros, como es el GC, GB, GP y GM. Donde para un controlador proporcional GC es igual a KC. El GB va a venir multiplicado estos dos términos, ¿no?, que nos dan de dato. Y esto va a ser el GB que yo voy a utilizar. El proceso viene dado de esta fórmula. Que nos están dando de datos, simplemente les estamos definiendo. Para toditos estamos definiendo. ¿Ya? Esto es para el transmisor. Entonces ya tengo definido para poder reemplazar aquí. Reemplazamos en la ecuación, en la del gol. Vamos a reemplazar todos esos términos. Aquí vamos a hacer un poquitito más directo. Este gol yo lo voy a volver RA, ¿no ve? El régimen de amplitud. El KC se queda como está. Los términos de arriba es igual. Los que quedan lo pueden multiplicar. Pero para que se vea vuelva RA, yo tengo que hacer volver aquí en el denominador para cada uno multiplicado. Primero, el S lo voy a volver W. ¿No ve? Velocidad angular. El término que está multiplicando se queda y todo esto está elevado al cuadrado y se suma más 1 y todo dentro de una raíz. Eso mismo se repite para cada uno de los demás términos. ¿Ya? Eso ya sabemos cómo se hace. Para el desfase lo propio. Primero va a ser el arco tangente de 0.08 y el arco tangente de 0.5 por W. Todo negativo, ya sabemos, ¿no? Si no puede ir adentro o afuera, no afecta. Para esto va a ser 0.02 por W negativo y 0.25, que sería este último, por W. Nosotros sabemos que el desfase va a ser de esta forma, ¿no ve? La sumatoria de todos estos. La de toditos estos. Y los reemplazamos. Estamos reemplazando. Eso va a ser. Ahí estamos llamando ecuación 1. Esto ecuación 2. ¿Ya? Pues aquí nada nuevo estamos viendo todavía. Todo lo que ya hemos aprendido. Nos dice, si el KC es 5, ¿cuánto es el margen de fase? El margen de fase viene dado de 180 menos phi, ¿no ve? Entonces este phi sub g va a ser cuando el régimen de amplitud sea 1. Eso es la condición del margen de fase, por si acaso ya sabemos igual. Entonces vamos a calcular un W para ese caso. Cuando el régimen de amplitud es 1 y el KC es 5. Necesitamos calcular en la ecuación 1. Necesitamos calcular eso y vamos a utilizar vamos a utilizar la ecuación 1. Donde estoy reemplazando, en vez de poner mi régimen de amplitud, voy a poner 1, en vez de poner KC, 1. Lo único que tengo que hallar es W sub G, ¿no ve? Y usando la calculadora me sale 12.68. ¿Ya? Entonces yo con eso voy a mi ecuación 2, donde ya tengo este W sub G. Entonces si es W sub G, aquí ya va a ser phi sub G. Y reemplazo, nuevamente, reemplazo todito donde veía W sub G, estoy copiando este valor que he hallado. Y aquí tengo ya mi respuesta. Aquí va a ser menos 158.26. ¿Ya? Entonces mi margen de fase va a ser 180 menos 158.26. Ahí está, ya he determinado mi margen de fase. Si el KC es igual a 5, ¿cuál es el margen de ganancia? Nos dice, el margen de ganancia viene 1 sobre el régimen de amplitud. Aquí ya va a cambiar un poco. Aquí ya no vamos a trabajar como hemos trabajado hace un momento. Tenemos que trabajar cuando
phi es menos 180. Menos 180 es aquí ya. Menos 180. Voy a determinar otro nuevo valor. Veas ese dato de trabajo con un valor que me estaba dando el dato. Que me daba la condición, mejor dicho. Entonces, con esto, yo voy a hallar otro valor de W. Ya no es W sub G, es W nomás. Entonces, con ese valor de W voy a reemplazar en mi ecuación 1. ¿Para qué? Para hallar un nuevo régimen de amplitud con el que yo tengo que hallar este inciso. Entonces yo sabía que mi K era 5 y todos estos datos ya los conocía. Lo único que ha cambiado aquí es mi W. Es reemplazado W donde estaba mi ecuación. Y usando la calculadora me sale que el régimen de amplitud es 0.571. Y eso puedo reemplazar en esta ecuación. Entonces el margen de ganancia va a ser 1 sobre 0.55781. Entonces el margen de ganancia viene dado por 1.72. Ya estaría resuelto el inciso A. El inciso B me pide para un controlador proporcional integral para un PI. Hago exactamente lo mismo, solo aquí ya va a tener una variación al momento de escribir o definir mis parámetros. Ya no va a ser KC, va a ser KC por 1 más 1 sobre el tiempo integral por S, el tiempo integral, pero me dan de dato que es 0,5. Lo demás se va a mantener tal cual me han dado de dato 9. Ya saben que para la válvula los dos términos se tienen que multiplicar. Entonces esto me sale para la válvula, esto me sale para el proceso y para el transmisor. Vamos a reemplazar todos en esa ecuación del gol. Aquí ya está cambiando, ¿no? Esto se está aumentando. El ZA será, ya sabemos igual. Aquí todito lo demás se mantiene. Aquí lo nuevo va a ser esto. Para el tiempo integral, cuando tenemos tiempo integral sabemos que todo va a estar en una raíz cuadrada. Para abrir paréntesis va a ser 1 más 1 sobre, ya saben, el S se va a volver W y el 0,5 se queda y todo se le va al cuadrado. Esto desde aquí abajo. Los demás ya sabemos. Vamos a llamar nuevamente ecuación 1. Para el desfase, aquí ya aumentamos eso también. Esto de aquí ya se tiene que tomar en cuenta. Aquí no es 5, es 0,5. Ya. Estamos llamándolo a este 1. Para el desfase 2 va a ser 0.08 W. Para el desfase 3 va a ser 0.5 W. Para el desfase 4 va a ser 0.002 W. Y para el desfase 5 va a ser 0.025 por W. Ya sabemos cómo sale. Y al final tenemos que sumar toditos estos desfases. Eso es lo que hacemos. Siempre respetando los signos. ¿Ya? Y a eso llamamos ecuación 2. Ya nos vamos a resolver lo que nos pide. Margen de fase nos pide igual para este caso el KC es 5. Hacemos exactamente lo mismo. 180 menos phi sub G va a ser cuando el régimen de amplitud es 1. Calculamos W. Cuando mi régimen de amplitud es 1 y el KC es 5. Entonces necesitamos calcular con la ecuación 1. Ya tenemos este dato, no tenemos W sub G. No vea que aparece ya. Se ha incrementado un término más. Entonces mi nueva W sub G va a ser esto. Usando la calculadora sale esto. La ecuación 2. Aquí nos vamos a hallar el nuevo desfase. Ya, este W que he hallado lo voy a reemplazar aquí. En toditos, donde veo. Entonces haciendo eso, a mí me sale un desfase de menos 159.58. El phi sub G. ¿Ya? Entonces con eso yo voy a hallar mi margen de fase que va a ser 20.42. 20.42. Ya con eso ya estaría esa parte resuelta. Ahora hago el margen de ganancia para un caso igual a 5. Ya sabemos que el margen de ganancia viene 1 sobre el régimen de amplitud. Hallamos W cuando phi es
menos 180, ya por favor, menos 180. Y eso es reemplazo. Ya sabemos, estamos reemplazando nada más. Entonces, con eso yo voy a poder hallar el nuevo W. No es el mismo que hallado en el anterior inciso, es el nuevo W. Porque ya cambia la condición aquí. Esta condición del margen de fase es solo para el margen de fase. Para esto tenemos que trabajarla con esta condición de menos 180. Haciendo eso me sale un dato de 15,61. El valor hallado lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1. ¿Ve? Donde tenía W, estoy poniendo este valor de 15,61. Y mi única incógnita es el régimen de amplitud. Me sale 0,705. Margen de fase, margen de ganancia es 1 sobre 0,705. Y al operar con la calculadora me sale 1,418. Eso sería mi respuesta. Inciso C. Compare la estabilidad de los controladores. Para el controlador P proporcional nosotros hemos determinado margen de fase es igual a 21,74. Margen de ganancia 1,72. El controlador proporcional integral, su margen de fase es 20,42 y su margen de ganancia es 1,418. Cuanto mayor sea el margen, ya, este concepto es lo que nos va a ayudar a definir cuál es más estable. Y el primero, para el margen de ganancia, ya. Cuanto mayor sea el margen de ganancia, mayor va a ser la estabilidad del sistema, nos dice este concepto. El margen de ganancia se refiere a la cantidad de ganancia que hay, la cual puede ser aumentada o disminuida sin hacer el sistema inestable. Esto normalmente se expresa en decibelios. Entonces nosotros vamos a usar este concepto de aquí. Ahora lo mismo. Cuanto mayor sea el margen de fase, mayor será la estabilidad del sistema, también nos dice. El margen de fase se refiere a la cantidad de fase que puede aumentarse o disminuirse. Normalmente se expresa en grados. O sea, básicamente lo que nos está haciendo, el que es mayor va a ser más estable. Para este caso en específico, el más estable es el controlador proporcional, porque es por poquito pero mayor, ¿no ve? Aquí es 21 y aquí es 20, aquí es 1,72 y aquí es 1,4. ¿Ya? Entonces, para este caso, ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar? El tiempo integral tendríamos que aumentar. Si el tiempo integral aumentamos, puede ser 5 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Esto ya va a cambiar. Y aquí ya vamos a tener otros datos. Como es 0,5, puede ser que por eso estamos programando mal. Y nos está saliendo así. Pero eso nos ha salido. Problema número 3. Considere una función de segundo orden. Nos dan esta función. Sí, igual es el problema 2 de ese mismo examen ya. Sí, nos dice que la ganancia de la válvula y la ganancia del transmisor es 1. ¿Cuáles serían los valores de los parámetros para un controlador proporcional integral que hagan que el sistema sea estable? Ya. Para el controlador proporcional integral, vamos a partir de nuestra ecuación del GOL. Inicialmente siempre definimos parámetros, ¿no ve? Proporcional integral es esto. Aquí está el GC, KC, tiempo integral no nos dan de datos, así es que lo vamos a dar como tiempo integral. GB es igual a GT y eso es igual a 1. Esto de aquí yo lo puedo factorizar y se puede factorizar de esta forma. Ya estoy factorizando nomás esto que veo aquí. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación del GOL. Estamos reemplazando, esto nos va a quedar de esa forma. Entonces a esto lo vamos a volver el régimen de amplitud, el RA. Ya saben, ¿no ve? Lo hemos visto en el anterior ejemplo incluso. Ejercicio 1 menos 1 sobre el tiempo integral por W al cuadrado. Que es 1 sobre W al cuadrado más 1, 1 sobre W al cuadrado más 1, todo en 6. ¿Ya? Nuestro desfase va a ser para el primero, para esto, 1 sobre el tiempo integral por W
para este otro al tangente de menos b doble, porque no tiene ningún término multiplicando, y para este otro al cotangente de menos b doble. Ya sabemos que phi es la sumatoria de los tres, el desfase total. Entonces, sumando y reemplazando, nos va a quedar esto. Para que sea estable, tiene que cumplirse que el gol es igual, tiene que ser menor a 1 y el desfase tiene que ser menos 180. Entonces reemplazamos. No vamos a poder resolver. Nos va a salir. ¿Por qué? Porque no tenemos este dato. Pueden darse ustedes si quieren, si es que les preguntaría algo parecido o el mismo, pueden darse de dato y reemplazar, pueden poner asumiendo tal ecuación sale. Pero si no nos sale, yo estoy poniendo que W va a salir un dato W en unas unidades, porque no me está pidiendo cálculos de resultados, me está pidiendo los parámetros, ¿no ve? Esto es para que sea estable. Entonces, habiendo eso, reemplazamos en la ecuación del Ra que sea 1. Esto pueden asumir que tiene el dato, esto lo acabamos de hallar nosotros, supuestamente, ¿no? Porque no se puede resolver una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces el KC me va a salir un valor numérico, ¿ya? Un valor. Para que el controlador control realizado a la función de transferencia que nos da el problema, nos tienen que dar, puede ser otro punto de vista, ¿no? Nos tienen que dar datos de GB o GT. Alguno de los dos nos tendría que dar. Si no, el problema básicamente no tiene sentido, ¿no? Ahora pueden hacer la prueba ustedes aquí 1 o 0.5 o 5. Cuando no nos dan otro dato de esto, de nuestra función de transferencia, esto se dispara arriba, así muy alto sale el valor y ya salen incoherencias. Por eso sí o sí tenemos que tener uno de estos dos datos o esta función de transferencia cambiarla. Pero como solo nos está pidiendo definir parámetros, esto ya pueden ponerlo como respuesta, sería más teórico, ¿no ve? Porque estamos siguiendo los pasos que se deben seguir para que sea un controlador estable. Problema 4. Este es problema teórico, ¿no? Aquí va a ser más. Nos dice sea el Nyquist determinar la función de transferencia. Así nos daba. En el mismo examen estaba esto. Viene dado de esta forma. De esta forma, mejor dicho. Esta es la fórmula, ¿ya? Va a venir representado por la siguiente función. Esta es la fórmula. Se van a acordar por si esto ya creo que he visto como en 4 exámenes esta pregunta. Y después de una ardua investigación, esta es la fórmula de la función de transferencia para esta función. Para esta. No es para otra. Para esta. Donde X e Y pueden representar cualquier valor numérico. Puede ser 1, 2, 3, 1000, 1.000.000. Ahora en el examen nosotros tenemos que representar de la siguiente forma. Vamos a igualar primero al numerador y vamos a separar. Eso va a ser G1, G2 va a ser 1 sobre Y por S más 1 y al final va a ser 1 sobre S. Ya estamos desglosando, por así decir, en tres funciones diferentes y esto se va a venir representando 1 sobre X, ¿no? Estamos igualando esto a 0. No igualando, ¿no? Cuando hallamos la velocidad angular se puede hacer de esta forma. 1 sobre X. X puede ser cualquier valor numérico y ya nos va a salir un dato numérico aquí. Aquí lo mismo. Nos tendría que salir algo parecido así, 1 sobre Y. Y finalmente, cuando es esto, es 1. Cuando vemos así 1 sobre S. ¿Ya? Pero con que pongan esto en el examen con un dato numérico que ustedes vean conveniente, lo pueden modificar aquí y aquí si es que gustan, o directamente lo ponen de esa forma, ya está bien. Esto de aquí es extra, digamos, para un mejor entendimiento. Y pues esto que hemos resuelto, ya hemos resuelto 2 exámenes, ¿no? Espero que se haya entendido, espero que les vaya muy bien en su examen y nada, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.